Hola mutantes y mutantas, hoy voy a hablaros de contar historias con la escenografía y por eso este ambiente tan de café, batica y bueno eso y que ya hace frío y llueve hasta en Alicante y estoy malo, pero YouTube no para, YouTube está vivo. Una cosa que teníamos clara a la hora de diseñar la mesa era que queríamos que tuviese personalidad propia. Al margen de lo chulo que quede a nivel técnico y todo ese tipo de cosas, lo que puede hacer un escenario, una maqueta, cualquier cosa así memorable, es que cuente una historia. Porque al margen de representar un escenario determinado, eso es lo que le hace sentirle vivo. En un proyecto tan grande como este no da tiempo a hacer todo lo que quieres, nosotros eso ya estamos acostumbrados y una muestra de esto es la pieza del pozo. Como siempre íbamos tan a saco que apenas tengo metraje del pozo, no tengo metraje de cómo lo monté, pero vamos, básicamente es un muñeco de Marilyn Manson que nos había regalado Clio, tenía por ahí un par de muñecos de Marilyn Manson de su época de fangirl y nos lo regaló por si nos servían para algo. Y pues mira, uno de ellos para hacer una estatua tétrica, pues qué mejor que Marilyn Manson. Este en concreto tenía medio cuerpo, así que lo pegué a un trozo de listón de madera. Con pasta de cartón hice el contorno del pozo, le añadí unos escudos de plástico de Game Workshop, creo que son de Kenry. El detalle de la palanca, que es una piececita de molde de Hirsch Arts, que ya os hablaré más adelante de ellos. Y lo curioso es que ya que había estado utilizando sábana de pasta de cartón, pensé pues aplicarlo directamente para hacer las telas de la estatua, que aquí podría haber utilizado cualquier tela y endurecerla con cola blanca, pero lo de utilizar la pasta de cartón pues me pareció un puntazo y como prueba merecía la pena. Para evitar que se quede quebradizo lo cubrí todo de un par de capas de resina de poliéster. Y como en el escenario de Frostgrave el pozo es el pozo de los sueños y los pesares, pues se nos ocurrió incluirle un atrapasueños que hizo Jason a partir de unas arandelas, unos abalorios de los que usa él para el steampunk, queda bastante majo. Y luego en la otra mano había pensado en hacer una cadena, que podría ser la cadena del propio pozo, que me acusan en la posición que la he puesto de reminiscencia de Fallow Planet, pero es totalmente involuntario. Y claro, nosotros no nos queríamos parar ahí, o sea, de hecho queríamos que fuese una especie de monumento de la ciudad y que, por ejemplo, la gente colgase atrapasueños de uno de los brazos y otra colgase candados en la cadena del otro y hacer el puesto de venta de atrapasueños y de candados, o hacer dentro de la librería el puesto, pues eso, que vendiese los souvenirs. Lo que pasa es que al final eso no nos daba tiempo de llevar la historia tan lejos y nos quedamos con el pozo tal como está, que bien chulo está. Que por cierto, en el interior del pozo hay dos tentáculos que son de la base del propio muñeco de Marilyn Manson. Gracias, Clio. ¿Ves cómo nos ha venido bien? Esa es ella, que dice que sí. Otra historia que tampoco pudimos llevar más lejos fue la fachada del banco, que en lugar de colgarle una señal de banco o algo así, habíamos pensado en ponerle una especie de abaco gigante, una estructura con unas barras, con unas cuentas, unos discos que representasen los cambios de moneda y que la propia fachada fuese una especie de tablón de bolsa de intercambio de moneda. Claro, todo congelado, con estalactitas colgando, lo que pasa es que se nos salía de tiempo y se quedó ahí pues en el tintero para vosotros, algún proyecto futuro que os regalo la idea. Luego, por ejemplo, tenemos el banco, donde la puerta de la bóveda está abierta y además alguien ha excavado un butrón en el otro lado, o sea que alguien se ha colado o ha salido por el otro lado. Sin embargo, parece que todo el tesoro está ahí y además hay un par de efectos de iluminación chulos que ya os contaré en el vídeo de los LEDs, así no mezclamos temas. La torre, por ejemplo, impresiona porque es más grande, pero yo creo que lo que le da vida precisamente ya no son solamente los detalles, sino la historia que cuentan. La puerta de resina que nos dio Videador de Hungry Troll, porque quedaba súper chula ahí en la torre, estaba cerrada y tuve que abrirla a base de Dremel y sierra para poder hacerla entreabierta y que quedase mucho más sugerente que el portón cerrado y además que fuese acceso para las miniaturas. Pero claro, al abrirla se veía ahí un corte feo, entonces incluirle unos engranajes para hacer como el mecanismo de cierre, de apertura de la puerta, ya le cambia, le da otro punto. Y luego pues algún detalle como las calaveras con las aldabas, son pequeñas cosas que puedes añadir para que tenga un poco más de enjundia, ¿no? Y de personalidad. Y en la planta de arriba lo que me gusta es que al margen de tener un montón de detalles, es que los detalles están contando una historia. Ahí hay un círculo de invocación, que es una pieza de resina que también nos dio Videador de su colección, con una de sus puertas de dungeon, pero que en lugar de ponerle la puerta de madera la he pintado como si fuese un portal al espacio. Y luego sí, añadirle detalles alrededor para que
quede un poco más realista, que no sea simplemente colocado lo que estás representando. Claro, cuando tienes que añadir tanto detalle y tantos elementos adicionales, intentar hacerlos de cero todos es una locura. Pero en esta mesa, como ya os he comentado, teníamos a Videador, que nos había mandado un mogollón de material en resina de su colección, tanto de lo que produce él o ha producido, como de lo que ha ido coleccionando. Pues teníamos un montón de barriles y de cajas y de cofres y demás historias. Que además también teníamos barriles de resina Planet, y teníamos a nuestro minion Pablo, que no pudo colaborar activamente en la mesa, pero se ha enganchado últimamente a los moldes de Heat Shards, que son esos moldes que te dan piezas para construirte un montón de cosas, los rellenas de yeso, de resina o lo que quieras. Y en este caso Pablo, que se había pillado el de Beats de Dungeon, pues tenía un montón de cosas que nos venían al pelo, desde cofres, cajas, barriles, toneles enormes, montones de sacos, mogollón de cosas. Y además también se había pillado Hidrocal, que es el yeso recomendado para este tipo de cosas, o sea que son piezas pulidas y resistentes. La verdad es que sin todo esto la bodega no se podría haber hecho, porque precisamente lo que le da vida es que esté llena de toneles y barriles de todo tipo. Tiene algunos detalles difíciles de apreciar, como por ejemplo que tiene goteras y tiene cubos colocados para recoger el agua. Lo que pasa es que utilizamos still water y claro, esa va evaporando, hay que aplicar capas finas y la idea de que se quedase el cubo lleno de agua hasta arriba pues no daba tiempo de hacerlo. Tiene un lado derruido donde ha entrado la nieve, se ha roto un barril, el vino se ha esparramado, se ha mezclado con la nieve. Pero dentro de todo ese montón de detalles chulos hay una cosa que cuenta una historia y que para mí es lo más chulo de la bodega, y es el medio tonel que utilizan como mesa donde se ve la partida de póker. Y si os fijáis, hay un as que ha salido repetido, se ve que alguien ha hecho trampa y el otro le ha pillado, ha clavado su puñal en medio de las cartas y seguramente haya empezado una pelea. Y la verdad es que el planteamiento de la escena, las cartas, que es cartulina recortada, las monedas, que es varilla de PVC loncheada, el cuchillo es un bit de Warhammer, las botellas son una cosa que nos manda Oscar de Euphoria, que creo que todavía no ha comercializado, pero tiene un montón de botellitas en resina, que es una virguería. Y por ejemplo, puestas en uno de los cubos rotos de molde de Girsar, con un poco de efecto nieve de Green Stuff World, mezclado con Still Water de Vallejo, que da ese efecto así como de nieve, capa de nieve densa, para hacer ahí las cervezas en el hielo. Ahí ya no solamente son un montón de detalles que decoran la escena, sino que es una escena en sí misma, te está contando algo. Y yo creo que ahí está lo más chulo de la mesa. Aunque también podéis hacer homenajes. Pues yo, por ejemplo, ya que estaba haciendo una ciudad de magos, pensé, ¿por qué no hacer un homenaje a la entrada secreta de los dormitorios de mi casa favorita de Hogwarts?